bienvenidos a este segundo episodio de Lámpara Poética. Hoy tenemos la Natividad, ese acontecimiento que marcó la historia en antes y después de Cristo y el que hasta nuestros días se llama la Navidad. No sin antes hablar un poquito de qué fue lo que aconteció en una aldea llamada Belén, cerca de Jerusalén. Se dieron tres acontecimientos: uno, la aparición de una estrella; la venida de unos reyes del oriente; y la visitación de un ángel a los pastores. Poco tiempo después, estos acontecimientos permitieron que el arzobispo romano Tiberio, en el siglo III, en el 354, institucionalizara las celebraciones de la fiesta de Navidad junto con las fiestas paganas. El solsticio de invierno y la llegada de la Navidad fueron propicios para esta celebración. Esta celebración es tan importante en cuanto a la poesía y a la literatura porque simplemente marcaron en los hombres de la literatura. Este acontecimiento les llevó a una conversión interior que después fluyó en versos, en poesía, en poemas de Navidad. La literatura hebrea tiene una influencia poderosa en toda la humanidad, ya que su sentido profético y proverbial han marcado hasta el día de hoy a la literatura. Sabemos que estamos en presencia de un acontecimiento maravilloso como lo es la Navidad, y la poesía lo que hace es resaltar ese elemento esperanzador, nostálgico, de alegría y felicidad que se comparte en familia hasta nuestros días. Hoy vamos a tener a mi compañera y amiga, la poeta Alba Rodríguez. Vamos a tener un acercamiento sobre un poema maravilloso de Navidad y sobre ese elemento influyente de Jesús, de Jesucristo y de esa fe que está detrás de este sentido navideño. Sin más a qué hacer referencia y esperando que tengamos un conversatorio con la poeta Alba, vamos de inmediato a tal acontecimiento. Hola audiencia, ¿cómo están ustedes? Hoy con motivo de la Navidad, les traigo este poema. Bueno, Gustavo, lo voy a leer. Se llama Mi Kairos. Por supuesto. O Mi Kairos, ¿verdad? Kairos, pues quiero compartirles cómo yo lo comprendo. Yo comprendo el Kairos como ese tiempo de provecho en el que puedo ser libre, en el que puedo alimentarme, en el que puedo vivir intensamente. Ese es el tiempo Kairos. Dice Mi Kairos: todo mi canto y toda poesía es Cristo en mí. Él es el verbo hecho carne, es la palabra creadora. Gracia, el mediador entre Dios y los hombres, es esa gracia que quita todo velo de los ojos. En Él puedo vivir libre de todo prejuicio, libre de toda condenación. Salvador, ¿cómo te me metes en la mente? ¿Cómo te me sales de la boca? Casi sin darme cuenta, tu espíritu se comunica con el mío y caigo en tu estado. Es un enamoramiento sublime, intemporal, eterno. Pues qué maravilloso poema, ¿no? Y sobre todo me hace recordar esa parte filosófica de caer en su estado. Alba, háblanos a la audiencia de qué te inspiró, cómo interpretas este poema y la concepción que tiene sobre el aspecto de la fe.
Sí, pues principalmente pues queríamos aprovechar la Navidad, primeramente, y celebrar la Navidad. Lo que pasa es que desde un punto de vista filosófico y más allá espiritual, porque en mi caso también es espiritual, creo más bien que la Navidad nace en nosotros, que ese pesebre representa nuestra casa, que es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y la luz, que es la luz de Cristo, vive ahí en ese pesebre. Y la Navidad la deberíamos vivir no solo el 24 o el 25 de diciembre, sino todos los días en lo posible, ¿no? En lo posible. Porque también soy de las que piensa por las concepciones que han tenido otros autores antes que muchos, ¿no? Como por lo menos Hermann Hesse, que él habla de la unidad. Y por cierto, él tuvo la oportunidad de conocer sobre la literatura hebrea cuando era joven, ¿no? Así es. Y de vivir en ese mundo de los evangelistas, los predicadores, porque su padre tenía esa inclinación. Pero después él se rebela contra todo eso, ¿no? Y se decide por el hinduismo. Sin embargo, nunca dejó de comparar y de darse cuenta que lo que un término representaba en el hinduismo una cosa, en el cristianismo también se podía conseguir. Ya, correcto. De hecho, disculpa que te interrumpa, él hablaba de que la unidad, lo que llamaban los hinduistas la unidad, se le podía llamar la gracia, ¿no? Ya, se corresponde. Sí. Y bueno, claro, primeramente la inspiración es de la propia palabra, que es esa cantidad de libros que están contenidos en lo que llamamos la Biblia. Que es la literatura hebrea. Ajá. Y que no es un libro solo para los cristianos, porque también queremos decirles que este programa es para todos, no es para ningún grupo específico, no es que nada más lo puede ver un cristiano o una persona de determinada religión. Este programa lo puede ver cualquier persona, porque es un programa educativo también. Y como estábamos hablando, de extender nuestra mente, de poder escuchar puntos de vista que quizás sean iguales a los de usted y usted se identifique, como también puede ser que no tengan nada que ver con usted. Hay libertad, hay libre arbitrio, que significa libre albedrío. Así es, así es. Muy bien. Bueno, pues cuando tú hablas de Hermann Hesse, o Hermann Hesse le dicen otros, pues por supuesto que son capitulaciones de otras culturas, otra sapiencia que está en la literatura y por supuesto en la poesía. Pero a nosotros, que nos mueve aquí este poema tan hermoso, ¿cómo lo interpretas tú, los aspectos de ese poema en su estructura? Bueno, vamos a ver, cuando dice todo mi canto y toda poesía es Cristo en mí. Bueno, Cristo, la luz de Cristo que yo he recibido como una revelación, es mi inspiración. Ya. Es mi Tiene que inspiración, ver con la Navidad y por supuesto el hilo conductor, la poesía. Eso mismo. Y por qué no, también tiene que ver con la filosofía. Profundamente. Aunque ahorita vamos a tocar ese tema, no te preocupes. Dice entonces, Él es el verbo hecho carne, sale en Juan 1. Que Cristo es el verbo hecho carne, lo podemos decir de otra manera. Él es la palabra en acción. Así es. Dice aquí, es la palabra creadora. Bueno, lo vamos a decir de otra manera. Gracia. El mediador entre Dios y los hombres es esa gracia. Pues los que conocemos la escritura del Nuevo Testamento, que la creen más que todos los cristianos, porque sabemos que en el Antiguo Testamento era como la profecía. Es todo sobre la profecía de ese de ese Mesías, claro. de ese enviado que habría de venir. Hay unas religiones que creen que ya vino, que son los que creemos en el Nuevo Testamento, otros creen que todavía no ha venido, como los judíos, los del Islam, y entonces no creen o no consideran que el Nuevo Testamento es válido para ellos, ¿no? Pero entonces, esto de que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, eso también está en la palabra. Él es la gracia que quita todo velo de los ojos.
porque a veces tenemos velos en los ojos. Es una metáfora para describir cuando hay cosas que no nos han sido reveladas, que están veladas para nosotros. Cristo o ese Cristo en nosotros puede revelarnos esos misterios espirituales, filosóficos, de la poesía, puede desocultarnos la poesía. Existencialista. Sí, una manera podría decirse así. Dice, en él puedo vivir libre de todo prejuicio, de toda condenación, porque los prejuicios nos condenan, ¿no? Así es. Y no solamente vienen de afuera hacia adentro, a veces vienen también de adentro hacia afuera. Ajá. Y bueno, esa información, esas declaraciones y sentencias que conseguimos en la palabra o en la literatura hebrea y en otras literaturas, porque como estabas diciendo tú, Dios siempre se ha revelado desde antes de la Biblia. No es que Dios empiece a revelarse con la Biblia, desde antes de la Biblia, en otros libros, en todo donde hay sabiduría, ahí se ha revelado. Exactamente. Dios. Por eso tú hablas mucho, porque en tu carrera eso fue lo que hicieron, ¿verdad? De los griegos, ¿no? Digamos que esa es la cuna del pensamiento occidental. Así pero es. también aquí hay más que los griegos. Y bueno, esa sabiduría que tenían los griegos, ¿de dónde venía? Venía ya de ese ente superior, de lo que observaban a su alrededor, del ente superior. Así es. Y así es con nosotros hoy, y así fue antes, o con otras culturas que no necesariamente son la griega o es la griega. Perdóneme allí para darte una acotación filosófica aristotélica. ¿Por qué todas las culturas se habla de la idea de Dios? Porque por un principio básico, elemental, aristotélico. Él decía, todos los hombres por naturaleza desean conocer. Ahí está la vinculación hacia eso que tú estás diciendo. Es más, es algo que es intrínseco de la naturaleza humana. Ah, perfectamente. Claro. Entonces dice acá, dice, Salvador, ¿cómo te me metes en la mente? Te me sales de la boca. Claro, de lo que tenemos llena nuestra mente, eso se nos sale de la boca. Así es. Tu espíritu se comunica con el mío y caigo en tu estado. Aquí ya es en la meditación de esa palabra. ¿Cómo podríamos decir? Como hacen las vacas. ¿Cómo es que hacen las vacas? Ellas comen. Rumiantes, Ajá, ellas rumean. Bueno, muchas veces nosotros hacemos eso con la sabiduría. La rumiamos, la leemos, la disfrutamos y la volvemos otra vez a experimentar. Una y otra vez. Sí, hasta que se hace nuestra. E incluso yo creo que si algo tú te identificas con ello, tú lo haces, es tuyo, o siempre fue tuyo, y por eso lo puedes comprender, porque hay muchas cosas que uno por más que se empeñe no las comprende. Así es. Ajá, dice entonces acá, es un enamoramiento sublime, intemporal, eterno, porque en ese momento caemos en lo que dice al principio el título del poema, en un tiempo kairos, que creo que, o sea, si uno quiere saber qué significa vivir de verdad, es vivir en ese tiempo kairos. Lo que pasa es que nuestra naturaleza humana, que buscamos, tenemos un llamado a la perfección, pero no somos perfectos, nadie, ni siquiera uno puede decir que lo es. Eso es un estado en el que podemos entrar y salir en cualquier momento. Así es. Y la meta es, en lo posible, mantenernos en ese kairos. Ok, exactamente. Pues es muy interesante la interpretación del poema, como tú lo tienes allí, porque cuando hablas de atemporal es para todos los tiempos. Y aunque es un tiempo determinado para tú interpretar este existencialismo a través de la poesía, en la revelación de Jesús, del Cristo, pues viene del hilo conductor de un ente, del cual vamos a discutir ahorita, que es el ente de los entes, es por la eternidad. Sí, tú sabes que antes que comiences, yo también te quería como lanzar esta perla, ¿no? Que vamos a explicarle a la audiencia, bueno, al que no lo conozca o al que quiera, tenga curiosidad de saber,
porque cada quien también puede tener su opinión, ¿verdad? Pero sería muy interesante tener una conversación desde el punto de vista filosófico, más que todo, de cómo es eso de que muchas veces en los ámbitos académicos, no vamos a decir nada más universitarios, sino en todos los ámbitos académicos, hay a veces un rechazo contra todo lo que tenga que ver con la fe, ¿no? Entonces, claro, yo me lo pregunto y también tengo mis propias respuestas, pero ¿cuáles serían las tuyas basándote en la filosofía de por qué esto ocurre? Porque, bueno, en mi opinión, uno debería ser libre de expresarse, de expresar hasta tu fe, lo que tú eres, tu naturaleza, a expresarte tal como eres y perfeccionarte, ¿no? En esa expresión. Pero lo que hemos observado, por lo menos que yo observo, es que en todas partes hay como subgrupos. Los grupos quieren como que los que forman parte de ese grupo, valga la redundancia, se comporten como ellos, ¿no? Y entonces se crean unas estructuras que quieren como, vamos a decir, gobernar sobre todo el que entra en ese ámbito académico. Sí. Y no debería ser así, porque debería haber una libertad. Así es. Bueno, nos hemos metido en el berenjenal filosófico. Siempre en la academia se ha tenido la tendencia a obviar el tema de Dios y de la fe por supuestamente creerse que académicamente no hay ninguna comprobación. Pero si yo le digo la interpretación mía o te trato de convencer de la fe sencilla, en este caso Dios y Jesucristo, si yo te trato de convencer, por supuesto a mí no me van a creer. Si al de la esquina te va a convencer de eso mismo, tampoco. Si tú como poeta tratas de convencer, no va a convencer. Pero cuando te hablas de filosofía, de que puede tener una transformación en ti, le pones atención. Pero si tú hablas de, por ejemplo, algunos filósofos, de ahí se te pone la atención expectante totalmente. Pero si tú hablas de Sócrates, Platón y Aristóteles o Parménides, se te pone la piel de gallina. Entonces, para hacerte a la audiencia este resumen, pues hay que ir un poquito a la antigüedad. Todo el meollo del asunto comienza con los presocráticos, que son los antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, porque son llamados presocráticos. Allí existió la figura de Parménides. Es el representante que instituyó la calidad más alta del respeto hacia la filosofía y el principio filosófico. Nadie puede estudiar filosofía, ni en la antigüedad, ni en la actualidad, si no pasamos por Parménides. Parménides es fundamental, tanto como Sócrates, como Platón y Aristóteles. Entonces, Parménides tenía un antecedente que era un filósofo que duró como 93 años, llamado Jenofonte. Jenofonte, dice Aristóteles, que fue el primero que unizó, o mejor dicho, unificó el criterio con respecto al ente superior. O Dios. Exactamente, es Dios, Dios, pero vamos a ver cómo viene la cosa. Jenofonte creían en el único Dios, que tenía que haber una fuerza sobrenatural, un ente sobre el ente que lo gobernara todo. E inclusive Jenofonte detestaba la teogonía, la cantidad de dioses que utilizaban Homero. Ya nos recordamos Homero quién es, la Ilíada, la Odisea, y Hesíodo, que fue el que creó la cosmogonía del mundo. Entonces, él decía que ¿por qué esos dioses? Si esos dioses lo único que conducían era a la mentira, a la falsedad, al robo y al adulterio. Que eso lo tienes que explicar. Que eso no servía de nada. Ajá, ¿cómo así? ¿Cómo así explica? Bueno, que estoy explicando que para Jenofonte
la cosmogonía y los dioses griegos que vienen tanto de Homero como de Hesíodo, eran eso, eran puro eso, representaban eso. Entonces la moralidad de él le impedía aceptar eso y estar de acuerdo con eso. Entonces él determina a través del ente la unificación de un solo Dios, de un Dios, que no hay otra manera de que pueda ser. Volvemos a la idea de la unidad, y fíjate que se le ocurre a personas que a veces no tuvieron nada que ver una con la otra, o no tuvieron quizás intercambio. Claro, y no estamos hablando de religiosos hebreos, no, nada de eso. Ahora bien, viene Parménides. Parménides que utiliza esas influencias, y en su poema Jenofonte escribía en versos. Fíjate el hilo conductor de la poesía. Parménides dice que hay dos vías: la vía de la verdad, que es la justicia, y la vía de la opinión, que es la doxa. Entonces, esas dos vías, donde podemos colocar, dice el ente llamado Dios, tiene que ser en la vía de la verdad. ¿Qué pasa después con Aristóteles? Que Aristóteles empieza a hablar del principio del ente desde el momento en que tenemos lo sensible. Vamos a ponerles un ejemplo. Un árbol. Un árbol, tú lo ves y lo puedes tocar, ¿cierto? Ajá. Pero si tú llevas un pedazo de ese árbol a un taller y construyes un violín, todavía lo puedes ver y tocar, e inclusive tocar, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese instrumento cuando se lleva a una sala, por ejemplo, un Stradivarius, y es ejecutado por un excelente violinista? Te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Tú puedes agarrar esa música y tocarla físicamente? No. No puedes. ¿Por qué? Porque esa es la sustancia del ente, que era árbol, después violín y después música. Entonces, Aristóteles, ¿qué hace? Que dice que lo que tiene que ser Dios tiene que reunir esas cualidades. El objeto, producto de la sensibilidad de lo que tocamos y vemos en la naturaleza, pero también que produzca otro ente como la música, que sería en este caso la sustancia que produce esa catarsis, que es purificación de los afectos en el hombre, ¿verdad? Y la sustancia que hace todo eso, hasta donde yo sé, son las palabras. Ajá, pero en este caso hablemos de la música que produce ese instrumento, ¿verdad? Okay. Produce una purificación, un deleite, etc. Aristóteles dice: Dios está unificado no solamente en la materia, en el ente superior y en la sustancia, sino que además de eso tiene que contener todos los atributos metafísicos. Y ahí sí nos estamos metiendo en un problema grande, porque lo metafísico es lo que está ya más allá de lo físico, el cual puede ser nada más medio asomado por la razón. Entonces, Dios para Aristóteles está bien claro, que ese es Dios. Y es una revelación, fíjate. Exactamente. Sin tener los instrumentos o la literatura que tenemos ahora. La Biblia, y no era evangélico ni de ninguna otra religión. Ni católico, Ajá. Ni nada de eso. Viene entonces después a confirmar esta teoría, bueno, los grandes filósofos que intentaron reconciliar la filosofía con la fe, que tenemos el caso de San Agustín, que a través de la conversión, de la separación de la mundanidad hacia una vida beata, esa es una manera de reconciliar la fe, la filosofía con la fe. Y son antecedentes innegables de que tú puedes defender tu fe a través del conocimiento. Exacto. Que está en la filosofía, o sea, que es la filosofía. Tomás de Aquino: nada puede mover si no ha sido movido por otro, y lo único que mueve todas las cosas es Dios. Entonces, esas características, si nosotros nos guiamos y llegamos a conectarla con la literatura hebrea, tenemos unas particularidades en la literatura hebrea que son igualitas, parecidas intrínsecamente en su esencia, como por ejemplo, ¿qué es Dios? Dios, los atributos de Dios es omnisciente,
omnipresente y omnipotente. En omnipotente reúne todas esas características anteriores. Fíjese la similitud con Aristóteles y con los filósofos presocráticos. Entonces, ¿por qué la fe la quiere el hombre divorciar del principio filosófico? Precisamente por esa mezquindad. Pero los filósofos han reconocido la fe y el principio de la fe y de Dios en todas las cosas. Yo, por ejemplo, en el libro... no, pero ya va, quiero también citarte ahora un ejemplo, lo que han hecho con frases como Dios ha muerto, ¿verdad? Bueno, ok. Hablemos un poco de eso. Bien, Nietzsche. Ajá. Nietzsche ha venido siendo... un hombre altamente sensible, por cierto, sí, según lo que pude ver. Con una crianza cristiana. Tuvo su momento de rebeldía, fue contra todos los principios dogmáticos religiosos y llegó a decir en su tesis Dios ha muerto. Pero él basaba su fundamento dentro de la misma esencia del ser del ente. Él hablaba del eterno retorno. ¿Y quién es el que tiene el dominio de la eternidad? Dios. Él hablaba que todo estaba constituido en el tiempo, en el ya y en la eternidad, otra característica de Dios. Entonces lo han descontextualizado para crear en la gente ese nihilismo, ese escepticismo hacia la fe y hacia Dios. Que él quizás, cuando lo escribió, quizás esa no era su intención, no sabemos, pero no podemos juzgar solamente por la frase puesta allí en un escrito en un momento determinado para un fin determinado. Así es, exactamente. Y, por ejemplo, eso en mi tesis final en la Universidad de los Andes, que me llevó a este libro, tengo algunas premisas después de haber realizado este posgrado. Y una es que yo digo allí, prefiero irme de este mundo tomado de una verdad, la de Cristo, que navegando en miles de verdades filosóficas. Tengo otra sentencia que dice, los temas fundamentales del hombre son sencillos. ¿Por qué? Por cuanto en lo sensible para el hombre está la revelación. Y esos elementos me han llevado a, en vez de separarme de la fe, me han confirmado la fe como filósofo, como poeta. Y la extienden, que es como yo creo que es el ejemplo de Cristo. Porque a Cristo le tocó existir físicamente en un tiempo que la religión oficial donde él se desenvolvió, que eran los fariseos, no le recibieron. No. Le desecharon, es más. Y esto a él no lo detuvo. De hecho, él se acercaba más, era esas personas más rechazadas o que a nadie le importaban, como era la mayoría de las personas en ese tiempo que eran pobres, que sufrían muchas enfermedades, carencias, las mujeres que eran rechazadas, las mujeres de su tiempo, aunque no por eso dejó de también tratar y hasta convivir con personas de clase media, como sus amigas María y Marta, como algunas de las mujeres que lo acompañaban en su ministerio y lo ayudaban, que eran esposas de hombres inminentes de ese tiempo. Sí, exacto. Jesús vino a romper paradigmas. Primero que siendo el Hijo de Dios, llega en un pesebre donde están con los animales y ahí nació, o sea, rompiendo ese aspecto materialista del mundo, ¿no? Entonces, muy poético, muy poético, vino a romper reglas, pues, lo que hacemos los poetas. Y entonces, bueno, esto y muchas cosas más pueden sugerir los temas, pero vamos a confirmar desde el punto de vista de la poesía y desde el punto de vista de la literatura, a asomar algunos autores, que se los tengo por aquí, que han corroborado este tema que estamos hablando y por qué fueron marcados por la fe también. Tenemos, por ejemplo, Jesús, el Hijo del Hombre, de Gibran Jalil Gibran, o Khalil Gibran, como también le dicen. Sabemos que el pensamiento de San Agustín, el filósofo que reconcilió la filosofía con la fe. Tenemos a Walt Whitman,
muy controversial, poeta norteamericano que Muy también se lo él, muy recomiendo. Muy él. Y me gusta aquí unos clásicos, dos clásicos, porque a la poesía y a la filosofía hay que traer las herramientas de los huesos duros, y en este caso tenemos a Francisco de Quevedo, un hombre también creyente, y Lope de Vega. Y Lope de Vega, bueno, imagínate que no Una sabemos belleza. de que Ahorita es leo uno un de los pedacito. clásicos españoles hacia el año 1600. Y por supuesto vamos a leer unas cositas para no hacer tan Puros largo el asunto. antecedentes. Dice, por ejemplo, aquí hay uno que me gusta, que dice: a donde quiera que su luz aplican, hallan, Señor, mis ojos tu grandeza. Si miran de los cielos la belleza, con voz eterna tu deidad publican. Tenemos otro por aquí, por ejemplo, que dice: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasa las noches del invierno a oscuras. A oscuras por el lenguaje español de ese tiempo. Entonces, hay que fundamentar lo que estamos diciendo y corroborarlo con lo que tenemos en la literatura, en la poesía. Bueno. Pero ya va, no se te olvide que todos estos antecedentes trajeron también la producción creativa tuya, mía, ¿verdad? Todos estos antecesores. Exacto, todo lo que nos influencia, el conocimiento, las experiencias, que es donde queremos invitarle para el próximo capítulo que vamos a tener, porque vamos a intentar en el próximo capítulo romper con esa dureza de pensamiento, con eso que le reprime a la audiencia a muchas veces terminar sus experiencias en línea. Queremos el fin de nuestra función aquí es que usted llegue a escribir, y si lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, porque es cierto que el conocimiento embellece y respalda la poesía, pero también es cierto que nos quedamos asombrados como personas que no tienen ninguna preparación académica han sacado las joyas más hermosas en versos y en poesía. Y es que ahí es donde vemos que la poesía es revelación. Y puede devenir de muchos recursos que tú ahorita mencionabas, las experiencias. Es también como un don, diría yo, un regalo, un regalo de Dios. Y porque todos nuestros dones, según lo que creo, según la palabra, son dones que Dios nos ha dado. Bien, Alba, y no nos olvidemos de agradecerle de una manera muy hermosa a las personas que se suscribieron, le dieron like y algunos hicieron unos comentarios. Estamos muy agradecidos. Sí, por lo menos de una poeta que nos encanta, hermosa, de México, que se llama Cecilia Ramírez, pero ella tiene un seudónimo. Lupita. Ajá, Lupita. Gracias, Lupita. Hermosa. Bendecida de Dios. También, bueno, queremos agradecerle a personas como Nubia. Mis tíos, Omar y Alba. Y a Edgar Vivas, que nos dio unos consejos técnicos, como tu amiga Yelitza Fiol, gracias Yeli. Y queremos que sepan que sin mucha experiencia técnica, pero como un gran deseo de dar de lo que hemos recibido, pues estamos con nuestros programas sencillos, sin mucha preparación técnica. Ya vendrán los cambios, aceptamos cualquier tipo de sugerencias, de temas, etcétera, para enriquecer esto que esperamos que les traiga buen provecho. Gracias, sinceramente gracias, y de verdad les deseamos una hermosa Navidad que venga desde aquí adentro hacia afuera para que todos lo puedan ver, que eso es lo que queremos siempre dejar en claro cuando terminemos estos programas, que la luz póngala encima de la mesa, no la esconda por ahí, póngala encima de cualquier lugar alto donde se pueda ver. Y quiero encerrar este ciclo con una pequeña frase que tengo en uno de mis libros llamado Aforismos, que dice: todas las interpretaciones que el hombre pueda hacer de sí mismo, del mundo y del universo están sometidos bajo el silencio de Dios. Hasta la próxima, los queremos y
Hasta luego.